Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. Entré al turno de la madrugada con la misma rutina de siempre, la misma sensación de que Pino Suárez nunca duerme del todo, incluso cuando los andenes quedan vacíos y el eco se estira como un pasillo más. Trabajo en el área operativa desde hace años y conozco bien los ruidos normales, los rechinidos habituales, los golpes de presión, los murmullos que se filtran desde otras líneas. Esa noche todo parecía dentro de lo esperado, aunque desde que bajé al nivel de túneles sentí esa incomodidad sutil que aparece cuando algo no termina de encajar, como cuando un espacio se siente ocupado aunque esté vacío. No era miedo, era una tensión extra, una vigilancia constante que se activa sola. Mi recorrido incluía una revisión visual rápida en un tramo cercano al transbordo, una zona donde casi no entra nadie y donde la iluminación es más irregular. Caminé despacio, contando mentalmente los pasos, observando paredes, cables, señalizaciones. El aire era normal, el silencio también, interrumpido solo por el zumbido lejano de la energía. Al girar en una curva del túnel, vi algo que me obligó a detenerme en seco, no por sorpresa exagerada, sino por una certeza inmediata de que aquello no correspondía a nada conocido dentro del sistema. Había una figura a varios metros de distancia, justo donde el túnel se ensancha antes de una compuerta técnica. Tenía forma humana, eso fue lo primero que reconocí, una silueta completa, erguida, inmóvil. No llevaba chaleco, casco, uniforme ni nada que reflejara la luz como lo hace cualquier trabajador. Tampoco parecía un usuario perdido, porque no había forma de que alguien llegara ahí sin autorización. Pensé en una confusión visual, en sombras proyectadas en maquinaria, pero nada coincidía. La figura ocupaba un volumen real, sólido a la vista, con proporciones precisas. Me quedé observando, tratando de encontrar movimiento, algún gesto mínimo que me ayudara a clasificarla como persona. La luz no atravesaba el cuerpo, pero tampoco se reflejaba como debería. Era una presencia opaca, uniforme, sin detalles visibles en el rostro ni en la ropa, aunque claramente tenía cabeza, hombros, brazos. Sentí como el pulso se me aceleraba mientras mi mente repasaba protocolos, opciones, explicaciones técnicas que nunca llegaban a completarse. Decidí avanzar un poco más, despacio, sin perderla de vista. Cada paso hacía que la distancia se acortara, pero la figura no reaccionaba. No se movía, no giraba, no parecía notar mi presencia. La sensación de estar invadiendo algo que no debía creció con cada metro. Pensé en llamar por radio, pero algo me detuvo. Una intuición seca que me decía que ese contacto no era conveniente, que cualquier sonido iba a romper un equilibrio extraño. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que la figura no tocaba completamente el suelo. No flotaba de manera evidente, simplemente había una falta de contacto claro, como si el peso no existiera. La iluminación seguía igual, no había cambios bruscos, no había efectos raros, solo esa presencia imposible en un lugar donde no debería haber nada. Intenté fijarme en los detalles del rostro, pero no había rasgos distinguibles, solo una zona más oscura donde debería estar la cara. En ese momento ocurrió algo que me hizo retroceder instintivamente. La figura giró ligeramente la cabeza, apenas un ángulo mínimo, suficiente para que entendiera que sí estaba consciente de mí. No hubo expresión, no hubo gesto humano reconocible, pero esa orientación bastó para activar un miedo profundo, primitivo, de esos que no necesitan explicación.
Mi cuerpo reaccionó antes que mis pensamientos, dando un paso atrás, respirando más rápido, con la garganta seca. Quise convencerme de que era una alucinación provocada por cansancio, por la hora, por el aislamiento, pero la escena se mantenía estable, sin distorsión. Cerré los ojos un segundo, conté mentalmente, volví a mirar. La figura seguía allí, en la misma posición, sin avanzar, sin retirarse. El túnel completo parecía haberse reducido a ese punto, como si todo lo demás hubiera perdido relevancia. Entonces sentí algo distinto, una presión interna, una certeza que no venía de pensamientos claros, sino de una percepción directa. Esa cosa no estaba allí por accidente. No era un residuo visual ni un juego de luces. Era parte del lugar, como si siempre hubiera estado integrada al sistema, observando, esperando turnos de silencio para mostrarse. Sentí que llevaba mucho tiempo ahí abajo, más del que cualquier persona podría soportar. Di media vuelta con cuidado, sin correr, sin hacer movimientos bruscos. Sabía que darle la espalda era un riesgo, pero quedarme frente a ella era peor. Cada paso de regreso se sentía más largo que el anterior. No escuché pasos detrás, no percibí acercamiento, pero la sensación de ser observada no disminuyó. Al llegar a un punto iluminado, miré de nuevo. La figura ya no estaba en el mismo lugar. No había rastro, no había sombra, no había nada que indicara que alguna vez ocupó ese espacio. Regresé al área segura con las manos temblando, tratando de recomponer la respiración antes de cruzarme con alguien más. No dije nada de inmediato. Sabía cómo suenan estas historias, incluso para quienes trabajan ahí desde hace décadas. Sin embargo, en los días siguientes comenzaron a surgir comentarios, miradas incómodas, preguntas indirectas. Otros trabajadores mencionaron haber visto algo similar en ese mismo tramo, siempre de madrugada, siempre en silencio, siempre sin poder describirlo del todo. El video del que todos hablaron apareció después, grabado por otra persona en un turno distinto. No lo tomé yo. Cuando lo vi, sentí un vacío en el estómago. La silueta era la misma, la posición también. La forma de ocupar el espacio coincidía con lo que yo había presenciado. No era una prueba definitiva, pero sí una confirmación inquietante de que aquello no había sido solo mío. La grabación se compartió entre empleados, luego se filtró, luego se volvió tema de conversación entre usuarios. Desde entonces, cada vez que paso por Pino Suárez, algo cambia en mi percepción del lugar. Los túneles siguen siendo los mismos, los horarios también, pero hay zonas que evito mirar directamente, puntos donde prefiero acelerar el paso. No porque espere verla otra vez, sino porque sé que el metro guarda cosas que no figuran en planos ni reportes. Hay presencias que no buscan interacción, solo permanecer, como testigos silenciosos de todo lo que ocurre arriba y abajo. Esa figura no me persigue en sueños ni aparece en cada turno. Su impacto es más sutil y más profundo. Es la certeza de que bajo la ciudad existen espacios donde la realidad se adelgaza, donde algo observa sin intervenir, donde el sistema sigue funcionando aunque no todo lo que habita ahí sea humano. Pino Suárez dejó de ser solo una estación. Se convirtió en un recordatorio constante de que hay turnos en los que el metro observa de vuelta, esperando el momento exacto para dejarse ver una vez más. El vagón iba casi vacío cuando subí en Tacubaya. Era tarde, una de esas horas en las que el metro sigue funcionando, pero la ciudad parece haberse retirado a otro plano. Me senté cerca de la puerta, no por costumbre, sino por cansancio, con la mirada perdida en el reflejo oscuro del vidrio. Las luces del túnel entraban y salían como pulsos regulares, y el sonido del tren era el de siempre,
conocido, confiable. Nada indicaba que ese viaje sería distinto a los cientos que ya había hecho por la línea 1. En la siguiente estación subieron 2 personas más, un hombre mayor que se quedó de pie cerca del mapa y una mujer que entró justo antes de que cerraran las puertas. Lo primero que noté fue su sonrisa. No fue inmediata ni exagerada, solo una curvatura fija en los labios, como si estuviera contenida. Se sentó frente a mí, sin mirarme directamente, con la espalda recta y las manos juntas sobre las piernas. La sonrisa no cambió en ningún momento. Pensé que era una expresión nerviosa o una costumbre rara. En el metro se ve de todo. Sin embargo, algo en ella empezó a incomodarme cuando el tren avanzó y su rostro seguía igual, inmóvil, sin parpadear. No movía la cabeza con los giros, no reaccionaba a los ruidos, no mostraba cansancio. La luz del vagón pasaba por su cara, pero no lograba suavizar esa expresión rígida. Era una sonrisa que no parecía conectada con nada. Intenté concentrarme en otra cosa. Miré el suelo, las puertas, los anuncios. Sentí esa tensión involuntaria que se activa cuando alguien se comporta de forma anormal, aunque no quieras mirar. Cada vez que levantaba la vista, ella seguía allí, con la misma postura, la misma sonrisa, los ojos abiertos más de lo normal, sin brillo, sin dirección clara. No pareció observarme, pero tampoco parecía ignorarme del todo. En balderas, bajó el hombre mayor. El vagón quedó todavía más vacío. El silencio se hizo más evidente, como si el ruido habitual del metro se hubiera reducido apenas un poco. La mujer no se movió, no ajustó su posición, no cruzó las piernas, no cambió la expresión. La sonrisa seguía intacta, tensa, como sostenida por un esfuerzo constante. Comencé a sentir algo difícil de explicar. No era pánico inmediato, sino una alerta interna, una sensación de que algo no encajaba en el ritmo normal del viaje. Observé sus manos. No temblaban, no se relajaban. Parecían colocadas con precisión, casi como si hubiera practicado esa postura. Pensé en levantarme y cambiar de asiento, pero algo me detuvo. Una idea seca, incómoda, de que moverme llamaría su atención. El tren se detuvo en Pino Suárez. Las puertas se abrieron. Nadie subió. Nadie bajó, excepto una persona en el otro extremo del vagón. La mujer sonrió un poco más. No fue un cambio grande, pero lo noté. La curvatura aumentó apenas, lo suficiente para que entendiera que algo había cambiado para ella. El vagón quedó prácticamente vacío. Éramos solo ella y yo, separados por unos cuantos asientos. Entonces, ocurrió algo que me hizo perder cualquier intento de normalidad. La mujer giró la cabeza lentamente y me miró directo a los ojos. No fue un movimiento brusco. Fue lento, medido, como si quisiera que notara cada segundo del giro. Su sonrisa no desapareció. Al contrario, se tensó más. Sus ojos no mostraban emoción reconocible. No había curiosidad, enojo ni diversión. Era una mirada fija, sostenida, como si estuviera verificando algo. El tiempo entre estaciones se alargó. El tren avanzaba, pero la sensación era distinta, como si el trayecto se hubiera estirado más de lo habitual. Yo no podía apartar la vista, no porque quisiera mirarla, sino porque cada intento de hacerlo me producía una incomodidad física inmediata, un rechazo interno, como si ignorarla fuera peor que observarla. Cuando llegamos a Merced, ella se levantó. Lo hizo con un movimiento perfectamente controlado, sin perder la sonrisa. Se quedó de pie frente a mí, demasiado cerca. Sentí su presencia de una manera intensa, no por contacto físico, sino por una presión extraña, como si el espacio se hubiera reducido. Me miraba desde arriba, con la cabeza ligeramente inclinada, todavía sin parpadear. Las puertas se abrieron. No bajó. No subió nadie. El vagón siguió su camino. Ella seguía allí, de pie, sonriendo.
Pude notar entonces que su reflejo en el vidrio no coincidía del todo con su posición real. Era un desfase mínimo, pero suficiente para inquietarme. El reflejo parecía más rígido, más oscuro, como si estuviera retrasado. Sentí ganas de hablar, de preguntar algo, de romper ese silencio, pero no salió ningún sonido. La garganta se me cerró. Ella inclinó un poco más la cabeza, como si esperara una respuesta que yo no podía dar. En ese momento entendí algo con una claridad incómoda. Esa mujer no estaba ahí para viajar. Estaba esperando que alguien la notara. Cuando por fin se movió, lo hizo hacia la puerta, justo antes de llegar a Candelaria. Se colocó frente al vidrio, de espaldas a mí. La sonrisa seguía visible en el reflejo. Las puertas se abrieron. Bajó con calma y se quedó de pie en el andén, mirándome mientras el tren arrancaba. No levantó la mano, no cambió el gesto, solo observó, sonriendo. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. En los días siguientes comencé a escuchar historias, comentarios sueltos, videos, publicaciones. Gente hablando de una mujer que sonríe demasiado en la línea 1, siempre de noche, siempre en vagones casi vacíos. Algunos decían haberla visto en Pantitlán, otros en Terminal Aérea, otros en Chabacano. La descripción coincidía demasiado: la postura, la sonrisa, la mirada fija. Una semana después volví a verla, esta vez en el andén, de pie, inmóvil, sonriendo hacia el túnel oscuro. No estaba sola. Había otras figuras más atrás, menos definidas, como sombras con forma humana. Ninguna se movía, ninguna hablaba. Todas parecían esperar lo mismo. No volví a usar la línea 1 de noche. Aún así, cada vez que paso cerca de una estación, siento esa misma alerta interna, esa sensación de ser observado desde un punto fijo, silencioso, porque entendí algo que no se dice en los videos ni en los comentarios. La mujer sonriente no aparece para asustar, aparece para quedarse, y cuando te mira una vez, ya sabe exactamente cuándo volver a hacerlo. El último tren de la noche siempre tiene un sonido distinto. No es más fuerte ni más lento, pero se siente diferente, como si el sistema completo estuviera cansado y solo avanzara por inercia. Bajé en Aquiles Cerdán poco después de la medianoche, con el cuerpo agotado y la mente en automático, pensando únicamente en llegar a casa. El andén estaba casi vacío, iluminado de forma irregular, con zonas donde la luz parecía quedarse corta y otras donde el brillo se reflejaba de manera extraña en el piso. Había usado esa estación muchas veces a esa hora. Conocía el ambiente, los pasos lejanos, el silencio interrumpido por anuncios que ya nadie escucha. Esa noche, sin embargo, sentí algo distinto desde el primer momento en que puse un pie fuera del vagón. No fue una emoción clara, sino una incomodidad seca, una sensación de estar entrando en un espacio que no terminaba de reconocerme como parte de él. Caminé hacia las escaleras sin prisa, escuchando el eco de mis propios pasos. El andén parecía más largo de lo habitual. Miré hacia atrás por reflejo, esperando ver a algún trabajador o a otro pasajero rezagado, pero no había nadie. Solo las bancas vacías, los anuncios inmóviles y el túnel oscuro del que acababa de salir el tren. Mientras avanzaba, noté algo que me obligó a disminuir el paso. El sonido ambiente no coincidía con el movimiento. El zumbido eléctrico seguía presente, pero había espacios de silencio demasiado marcados, como si ciertos tramos absorbieran el ruido. No era un apagón ni una falla evidente, solo una irregularidad que no sabía explicar y que me mantenía alerta sin razón concreta. Llegué al inicio del pasillo que conecta con la salida. Ahí fue donde sentí, con absoluta claridad, que algo no estaba bien. No vi nada al principio.
Fue una percepción física, una presión leve en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso solo para mí. Me detuve un momento, apoyé la mano en la baranda y respiré hondo, intentando descartar el cansancio. El pasillo estaba iluminado, limpio, aparentemente normal. Di un paso más y escuché un sonido detrás de mí. No fue un ruido fuerte, ni un golpe, ni algo reconocible. Fue un desplazamiento suave, como el roce de una suela sobre el piso, demasiado cercano para ignorarlo. Me giré de inmediato, esperando encontrar a alguien que caminara a mis espaldas. El andén seguía vacío. Continué avanzando, ahora con una atención constante en cada detalle. El pasillo parecía extenderse más de lo que recordaba. Las paredes se repetían con una uniformidad incómoda, como si hubiera entrado en un tramo que no solía usar. Miré los letreros, decían lo correcto: Aquiles Cerdán, salida. Todo coincidía, y aún así, algo se sentía fuera de lugar. Escuché otro sonido, esta vez adelante. Un paso, uno solo. Se detuvo de inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, tensándose por completo. No había forma de que alguien estuviera ahí sin que yo lo hubiera visto. El pasillo no tenía curvas cerradas ni columnas grandes donde alguien pudiera ocultarse. Aún así, la sensación de compañía era innegable. Seguí caminando, esta vez más despacio. El sonido volvió a repetirse, sincronizado con mis pasos, pero no idéntico. Era como una imitación imperfecta, ligeramente desfasada. Cada vez que avanzaba, el eco no correspondía del todo. Me detuve en seco. El sonido se detuvo conmigo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé quieto durante varios segundos, escuchando. El silencio se volvió pesado, cargado de expectativa. Entonces, desde algún punto indefinido del pasillo, escuché una respiración. No era fuerte, pero era clara. Demasiado clara para ser un efecto acústico. Era una respiración controlada, constante, como la de alguien que se mantiene quieto observando. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa que rompiera esa tensión. La voz no me salió. La garganta se cerró por completo, como si el cuerpo hubiera decidido que el silencio era más seguro. Di un paso atrás, luego otro. La respiración se acercó un poco más. No podía ver a nadie, pero podía sentir la distancia reducirse. En ese momento, comprendí que no estaba solo en el sentido habitual. No era la presencia de otra persona caminando por la estación. Era algo integrado al lugar, algo que se desplazaba sin necesitar cuerpo visible, algo que conocía los pasillos mejor que yo. La sensación de estar dentro de un espacio vigilado se volvió insoportable. Corrí, no de forma desesperada, sino con una urgencia fría, enfocada. Mis pasos resonaban de manera irregular y el pasillo parecía no terminar nunca. Las luces parpadeaban apenas, sin apagarse del todo. Escuché el sonido detrás de mí, ya no imitando, sino marcando un ritmo propio, más rápido, más cercano. Llegué al área de torniquetes con el corazón golpeando con fuerza. Todo estaba en su lugar: las máquinas, las señales, la salida. Pasé mi tarjeta con manos temblorosas. El sonido del acceso me devolvió una mínima sensación de normalidad. Crucé y no miré atrás hasta estar del otro lado. El pasillo final hacia la calle estaba vacío. Subí las escaleras sin detenerme. Al salir a la superficie, el aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. La calle estaba desierta, silenciosa, normal. Me apoyé un momento en la baranda, tratando de recuperar el aliento y convencerme de que todo había sido una combinación de cansancio y sugestión. No funcionó. Desde esa noche, Aquiles Cerdán cambió para mí. Volví a pasar por ahí en horarios normales, con gente, con ruido, con movimiento constante.
Todo parecía igual y, sin embargo, cada vez que cruzaba ciertos tramos sentía esa misma presión interna, ese aviso silencioso de que algo seguía ahí, esperando las horas en que la estación se vacía para manifestarse. Leí después comentarios en grupos de transporte, publicaciones breves, testimonios vagos, gente que hablaba de sensaciones raras de madrugada, de pasillos que se sienten más largos, de sonidos que no coinciden, de la certeza de no estar solos aunque no haya nadie visible. Nadie describía exactamente lo mismo, pero todos coincidían en una cosa: Aquiles Cerdán de noche no se comporta como el resto del sistema. No volví a usar esa estación después de medianoche. Aún así, algunas noches despierto con la sensación clara de escuchar pasos que no me pertenecen, de sentir una respiración cercana en espacios cerrados, porque entendí algo que no se menciona en los testimonios. El misterio de Aquiles Cerdán no se queda bajo tierra. A veces se sube contigo y aprende el camino de regreso a casa.